que usted esté bien del otro lado. Hoy vamos a hablar sobre la metafísica de la costumbre desde la óptica de Immanuel Kant. Este tema es profundo y no pretendo hacer aquí una definición súper amplia. De hecho, hacer una explicación de esto es un libro donde podemos hallar mucha información. Hay libros de este libro, interpretaciones súper diversas al respecto. Así que es un tema denso, la verdad, y muy comprometedor, sobre todo para quienes analizan esto desde un punto de vista como es además filosófico. Este libro es de Immanuel Kant. Yo he hablado aquí de Immanuel Kant muchas veces. Aquí estoy haciendo un chequeo rápido, pero este libro está datado desde el año 1785. Immanuel Kant, conocido como un protoburgués, así se le puede denominar también. ¿Por qué no? Filósofo también. Impulsador y defensor de la ilustración, de el despotismo ilustrado, quizás no tanto, sino más bien una ilustración que pretendía para su momento, siglo XVIII estamos hablando, donde surge este movimiento y, y bueno, lo que desencadena este movimiento tiene que ver con valerse de la razón. Valerse de la razón, atrévete a pensar, esa frase de Immanuel Kant. Entonces, ¿qué podemos decir en cuanto a la costumbre? Este término que ya no se debe estar sonando. Una costumbre tiene que ver con algo reiterativo, ¿sí? Algo reiterativo que se repite y por ser tan consecuente, uno pudiera dar por sentado de que lo seguirá haciendo, ¿no? Como por ejemplo, el sol sale desde el punto de vista nuestro, desde el punto de vista de un observador terrestre, el sol sale todos los días. El sol siempre sale por el este, hace su aparición por el este. La luna siempre va a estar allí. Todo esto que nosotros ya le atribuimos casi que una ley, se da por sentado, porque hay una costumbre que así lo implica. Pero ¿qué pasaría si un día esto dejaría de ser así? Entonces nosotros obviamente estaríamos en un colapso, no solamente un colapso mental, sino evidentemente las consecuencias serían catastróficas, apocalípticas. Quiere decir que una costumbre, desde el punto de vista más elemental, básico, cuando se instala, uno sencillamente lo da por hecho, lo da por sentado. Entonces puede asumirse como una verdad de hecho y quizás esté más bien siendo una verdad de razón. Una verdad de razón es aquella que yo esto lo había hablado aquí en otra ocasión. Una verdad de razón es a priori y una verdad de hecho es a posteriori. Una verdad de razón, entonces nosotros sacamos la cuenta, hacemos los cálculos según cierta estadística que se debe a una repitencia, una vez más, se hace costumbre y por tanto se instala como un hecho, pero al mismo tiempo estás convirtiendo esta, que es un raciocinio que has tú mismo puesto en una especie de piloto automático, entendido de que las cosas saldrán y seguirán siendo y no hay ninguna razón acaso para pensar de que puedan llegar a ser distintas. Como que en este sentido la razón fija encuentra en ello una especie de no tanto escepticismo, que ya vamos a hablar de eso con David Hume, sino más bien es un dogmatismo epistemológico.
Este dogmatismo epistemológico nos lleva a algo muy cientificista. En relación al método científico, ¿qué podemos decir? El método científico, si decimos que se debe cumplir tal cual, empezando por que un hecho que se experimente y un experimento que se pueda replicar, que se pueda repetir, arrojando los mismos resultados, puede darse por hecho y puede constituirse en una ley, ¿acaso? Por eso es que se es más modesto y se señala teoría. Es una teoría. No se pudiera marcar como una ley en sí misma, aunque pareciera que hay buenas razones para pensar que si ha sido de cierta forma, continuará haciéndolo. Entonces pudiera ya empezarse a constituir y tomando como base ese raciocinio que es una ley. Entonces aquí es donde entramos en esto de que hasta qué grado la costumbre es una construcción mental, porque la costumbre es una cadena de causa-efectos que uno pudiera decir que si este efecto debe tener una causa y si esta causa se da con los elementos y sin apenas variables, replicando el experimento una vez más, se puede incluso anticipar los mismos resultados. Si estas predicciones se hacen de forma matemática, de forma estadística, que tiene que ver con lo mismo, entonces uno pudiera transmitirle, y es un error básicamente porque llegas a una zona de confort, a un status quo que no quieres que cambie, porque en todo caso te da confianza. Eso es lo bueno y lo malo de la matemática, de la física, que te da confianza. Esta confianza, por supuesto, te impulsa a atreverte a otras cosas. Por ejemplo, los cálculos de la luna, los movimientos celestes, los movimientos de los cuerpos, que tiene que ver con la física, exactamente, tendría que ver con la dinámica, ¿verdad? Y con todo esto de que hay ciertas predicciones que si se han dado por siglos y siglos, continuará siendo el caso. Por ejemplo, la distancia de aquí a la luna es la misma, entonces no se pudiera asumir que eso va a cambiar los movimientos de rotación y traslación. Entonces se pueden calcular, y esto no se ha hecho reciente. Kepler, podemos decir Isaac Newton. Entonces, los movimientos celestes que se pueden predecir, se pueden calcular. Entonces nos atrevemos con las leyes de Newton. Ni siquiera son leyes tan precisas, son leyes, por supuesto, muy tendientes a lo perfectible, pero son suficientemente precisas, eso sí, como para hacer instrumentos, cálculos. Estos cálculos, por supuesto, dan cierta ventaja y uno cree que es así, y finalmente al experimentarlo y hacer ensayo y error, se llega a la conclusión de que sí podemos ir a la luna. Así que esta confianza, se pudiera decir, es una cierta fe de que las cosas seguirán siendo tal cual como han estado funcionando desde tiempos inmemorables, hasta millones y millones de años. Entonces, la metafísica de la costumbre, haciendo una definición kantiana, es indispensable, es necesaria, y aquí estoy haciendo una lectura rápida, y vamos a seguir hablando de eso una vez que hagamos esta interpretación de esta lectura. Entonces, es necesaria y lo es no solo por las razones de orden especulativo, para descubrir el origen de los principios prácticos que están a priori en nuestra razón, sino porque la costumbre o las costumbres, estas costumbres ya en sí mismas están expuestas a toda suerte de corrupciones mientras falte un hilo conductor.
Entonces, el fundamento de la metafísica de la costumbre es conocido porque revela cierta anticipación por medio de la repitencia, y este trabajo que Immanuel Kant plasmó en este libro, que un libro es una de sus obras más maduras, aunque Immanuel Kant empezó a escribir ya bastante, no sé, no vamos a decir viejo, pero sí ya tenía sus 40 y algo, casi 50. Así que sigue siendo uno de los campos más influyentes y de reflexión, este pensamiento alrededor del libro de Immanuel Kant, de este alemán, 1785. ¿Por qué? Porque resulta que cuando algo es muy repitente, cuando algo se puede asumir como eficacia probada, se ha experimentado muchas veces y los resultados han arrojado prácticamente lo mismo, haciendo las mismas condiciones, sometiendo a las mismas condiciones el experimento, por supuesto. Entonces uno pudiera ya allí hacer una especie de regla, de moral alrededor de esa regla, porque se establece como un fundamento, unas ciertas configuraciones que reglamentan o norman. Y por supuesto, ya vamos a descifrar bien esto, a ver qué es lo que implica esto desde un punto de vista pragmático, cuál es el provecho en nuestra vida diaria. Lo que argumenta Immanuel Kant, y aquí sigo viendo un poquito la lectura relativa a esto, relacionada, es un carácter que se pudiera denominar un principio. Tiene un carácter de principio, es lo que quise decir, sin contenidos empírico o a posteriori. Es algo que a priori ya, como les señalaba el ejemplo, ¿no? Ya parece que es inmutable, no tenemos ninguna razón para pensar de que esto va a cambiar. Así que es algo dogmático, es algo que sin duda obedece y tiene mucho que ver con las ciencias duras. ¿Por qué se llama ciencias duras? Porque se supone fija, se supone que están suficientemente amparadas, suficientemente argumentadas como para que si este argumento se refute, por eso es un positivismo lógico y estadístico, hay una lógica interna al menos que no se pudiera derrumbar. Es un paradigma, si bien que puede vislumbrarse imperfecto, al menos hasta donde lo conocemos, tiene una idea de fijo, ¿sí? Es una premisa o un punto de partida. Ya vamos a ver por qué. Por eso es que Kant dice que estos argumentos, es una acción moral, están delimitadas por el carácter del principio de no contradicción, por el cual una persona decide actuar en función a ciertos principios estrictamente puros, porque los ve como lo que le decía, inmutable. A priori no pudiera haber razón alguna que lo contradiga. Si el sol sale todos los días, ya yo lo doy por hecho. Yo no me planteo algo distinto. Pero ¿qué tal si ocurriera una sorpresa? ¿Qué tal si dejara de rotar o de trasladarse la Tierra, que al fin y al cabo es la que hace que nosotros veamos el efecto de las mañanas, de las puestas, de las salidas del sol? ¿Qué pasara si dejara de ocurrir tal cosa? ¿Qué pasara si el sol en algún momento, como se especula, implosionara y nosotros nos enteráramos de eso
minutos después, creo que 7 o 5 minutos luego, debido a la distancia. ¿Qué pasa si eso deja de ser? Entonces uno ya ahí se pone dogmático, y este dogma de que tendría que seguir siendo así perpetuamente se derrumbaría con todas estas preguntas. Hasta cierto grado te haría replantearte ese dogma, porque en todo caso quedaría en el terreno especulativo. Y hasta aquí ya podemos nombrar a David Hume, que por cierto, Immanuel Kant leyó a David Hume. David Hume fue antes que Immanuel Kant, sus ideas de cómo las desarrolló. David Hume lo que decía era que, y por eso se le acusó de ateo incluso, de una persona incrédula, escéptica. Pero ser escéptico es no creer, o ser escéptico es sencillamente no ser dogmático, no confiar demasiado en uno mismo, en los sentidos, como decía, que nos pueden engañar, como aquel demonio maligno, que es una metáfora, por supuesto, que eh, René Descartes nos hace pensar en cuanto a si estamos siendo o no engañados por nuestros sentidos. Nuestros sentidos nos engañan. Puede que uno le parezca, incluso pueda decir de manera racional que yo lo estoy viendo, mis sentidos, este input cognitivo, ya yo lo puedo establecer como el filtro de el reconocimiento de la episteme, lo epistemológico, lo que se puede conocer. Y este siempre ha sido un dilema: ¿qué es lo que se puede conocer? ¿Hasta qué grado nosotros podemos conocer, y hasta qué grado eso que estamos asumiendo como un conocimiento es realmente la realidad o lo real, todavía más? ¿Acaso no pudiera estarme engañando los sentidos? Por ejemplo, si tú haces una investigación a larga data y los resultados arrojan siempre lo mismo, entonces como investigador tú sigues investigando y posiblemente veas algo distinto, y si no eres honrado intelectualmente, honradez intelectual, hace falta esta cualidad para asumir y con ello dejar que avance el conocimiento de verdad. Asumir que puede cambiar todo, en realidad todo puede cambiar, todo puede cambiar. Hay cosas que no quisiéramos que cambiaran y sin embargo cambian. Entonces la costumbre nos puede llevar a resistirnos al cambio. De hecho, hay un sesgo cognitivo, que es este sesgo de confirmación, que nosotros como investigadores, o cualquiera en realidad, que tenga en sus manos, en algún momento creyó tenerlo al menos, una verdad que creyó irrefutable, cualquiera que la refute, claro, tendría que hacerlo con argumentos suficientes, pero cualquiera que nada más se atreva a refutarla, nosotros, hasta si nos ponemos testarudos y enarbolamos nuestro conocimiento como algo inmutable que no se puede vulnerar, entonces nosotros cualquier detractor, cualquier cosa que se levante o que ose contradecir este argumento supuesto, fijo que tengo, yo voy a debatirlo, pero con una mente cerrada. Yo lo que voy a hacer es daño en cuanto a, sin argumentos suficientes o sin ceder a argumentos sólidos que me hagan cambiar de parecer. Si yo no
estoy flexible a los cambios y más bien estoy resistente a cierta cosmovisión, a cierto status quo, revelación que yo enarbolo como verdad única, que no se puede cambiar además. Entonces ahí es donde esta costumbre empieza a hacer daño, ¿no? El falsacionismo, que es como Karl Popper nos decía que es positivismo también por aquello de que decía Feyerabend de el anarquismo epistemológico, la fenomenología también en cuanto a más allá de tus propias convicciones en cuanto al parecer de algo, deberías tratar de, y en un esfuerzo humano consciente, más allá de tus sesgos, más allá de que uno tiene subjetividades, trates y por el avance del conocimiento de verdad, no venderte tus propias convicciones. Quizás estas convicciones, más allá de que podemos respetarlas y más allá de que pueden mantenerse, si es que pueden cambiar por algo mejor, en el sentido de que no debatir ni resistirnos, esto es más fácil decirlo que hacerlo, pero cuando uno es flexible y tiene esta mente abierta, que eso se aprecia cuando uno está de verdad en una búsqueda de la verdad, valga la redundancia, búsqueda sincera de la verdad, te lleva a moverte. No porque la verdad se mueva, sino porque en el camino estas interpretaciones que se tengan sí que son completamente y deben ser flexibles. ¿Por qué? Porque me permite avanzar. Y no estoy hablando de una linealidad, no estoy hablando de algo lineal, sino más bien, y debe ser así, de algo muy heterogéneo, muy hasta cierto grado, debe ser con una visión holística. La teoría de la Gestalt nos indica de que hay muchas maneras de ver un asunto, ¿no? Lo mismo que el perspectivismo y lo mismo que aquello de los juegos del lenguaje. ¿Qué decir? Estoy citando en cuanto a los juegos del lenguaje a Wittgenstein, ¿no? ¿Y qué decir del léxico último que Rorty nos señalaba? Que si bien este puede ser mi léxico último, otros también tienen un léxico último, una manera de ver, de interpretar las cosas. Y no es que no haya una verdad única, unívoca. Yo estoy seguro de que esa es la meta. Lo real no es definido por diferentes realidades. Las realidades pueden ser diversas porque dependen del contexto, depende de tu punto de vista. Hasta cierto grado es válido porque puede ser que desde esa óptica tenga algo de cierto o tenga una certeza, una lógica interna, una racionalidad que se asume dentro de ciertos parámetros o ciertos contextos. Pero volviendo a la cuestión de la costumbre, cuando todos enfocamos nuestra visión a la puesta del sol, a ciertos fenómenos que ocurren con tanta frecuencia, de cierta manera, pudiera haber cierto consenso y establecerse como teoría y hasta como una ley universal, ¿sí? La ley de la gravedad no se somete a cultura, no se somete a interpretaciones, simplemente va a funcionar así. Lo mismo ocurre con muchas leyes que
ocurren en la naturaleza fenómenos biológicos, físicos, que sin embargo no varían, no importa qué interpretación le quieras dar, tendrías que estar alrededor de lo que ocurre, ¿no? Sin inventar nada, porque siempre ocurre y eso le da cierta, sí, cierta seriedad, pudiera uno asumir, porque esta frecuencia, esta regularidad lo implica, ¿no? Lo implica. Entonces se convierte en algo así como una verdad a priori, una verdad que pudiéramos decir que es una verdad de hecho y al mismo tiempo de razón, porque yo me baso en estos hechos y los racionalizo así, y hasta puedo yo fijarlo porque me dan los hechos en su repitencia y tal como ocurren y ocurren esta frecuencia da cierta confianza una vez más. Pero ¿acaso esto no se puede derrumbar? Este positivismo estadístico, lógico, científico, pasado por el filtro del método científico, ¿acaso no puede estarme engañando mis sentidos? Incluso si yo este experimento lo repito una y otra vez, es que mis sentidos me pueden engañar una y otra vez. O también permitir que haya una verdad, y acaso no puede haber otra verdad. Pudiera uno pensar, no, la verdad tiene que ser única. Quizás sea más bien una verdad y es incompleta, y nosotros creemos que ya es una verdad unívoca y completa. Puede ser que falte otra parte de la verdad. Entonces, no es que una sea una verdad, otro sea una mentira, no que haya una contradicción, aunque también pudiera haberla. Una vez más, el principio de no contradicción dice que algo no puede ser una cosa y otra al mismo tiempo. Yo no puedo ser delgado y al mismo tiempo gordo. Yo no puedo ser, no sé, vamos a poner términos que sean inmutables. Yo no puedo ser alto y al mismo tiempo bajito. ¿Sí? ¿Sí me entiende? Este es el principio de no contradicción. Ahora, yo puedo ser, yo puedo ser venezolano y al mismo tiempo hablar inglés. Uno pudiera decir, no, no, esto no tiene nada que ver con el venezolano. Pero sí, es una manifestación. Yo puedo ser, por ejemplo, hay un dicho por allí y bueno, que uno puede ver allí las premisas que a veces, si la premisa está mal, todo lo demás, como consecuencia que se vaya levantando sobre esa premisa, como las bases de una casa, si la casa tiene unas bases, una construcción, las bases no son sólidas, por más que todo el andamiaje y la construcción que se levante sobre esa base sea bueno o pretenda hacerlo, ya la, esta lógica interna, que uno pueda hacer un revisionismo y llegar a la base, y si la base no es tal como se planteó, tal como se asumía que era una buena base y resulta que no tiene suficiente profundidad, los cimientos no están totalmente establecidos en una roca sólida o en un suelo firme, si toda esta revisión indica que hay problemas de base, entonces la estructura, esta creencia que teníamos de solidez, esta que se levantó como un paradigma, puede derrumbarse, puede caerse este paradigma. Y muchos se han caído, ¿no?
Ya les decía de Karl Popper. Aquí también puedo nombrar otros eh, que hacen alusión a lo que son ciencias normales, ¿sí? Y, y el falsacionismo de Karl Popper. Sobre todo quiero poner énfasis allí, porque el falsacionismo va de que cuando sale un elemento diferente, cuando una anomalía empieza a hacerse presente, esta anomalía no solamente deberíamos considerarla, no ponerla a un lado y echarle tierra, porque vemos que está de alguna manera interfiriendo en la estructura, sino que esta anomalía debe ser por algo. Esta anomalía, si bien seguimos avanzando, esta anomalía hay que tenerla presente porque pudiera derrumbar todo el paradigma. Y la anomalía cuando se repite y se repite, entonces también hay que señalarla como algo serio, algo que pudiera estar pasando. La costumbre de haber tenido siempre la razón y que alguien te refute una anomalía empiece a hacerse evidente. Por ejemplo, el sistema aristotélico no tuvo ya su razón de mantenerse, lo cual no quiere decir que no tuvo una razón de ser. Esa cosmovisión, de alguna manera, estuvo por milenios, hay que decirlo, eh, haciéndose presente, indiscutible, con algunos detractores que se acallaron, pero que finalmente fue insostenible, ¿no? Ya Galileo Galilei, más allá de él también, mucho antes, ya les decía, Kepler, y también, bueno, la revolución copernicana que resultó. Entonces no se pudo sostener más eso. Entonces el sistema eh, geocéntrico no tenía ninguna razón de ser porque sus principios y su base nunca fueron de alguna manera cimentadas en un terreno epistemológico que, que fuera suficiente. Estas anomalías que surgieron luego de explorar y ver y la ciencia, por supuesto, con estos instrumentos y con los cálculos matemáticos de Copérnico, de Kepler. Hay alguien que acompañó a Kepler también mucho antes, que no me acuerdo el nombre, empieza por Tísico, algo así. Ya después lo voy a poner por aquí, porque sí es importante tomar en cuenta de que muchas personas pudieran contribuir a hacer un andamiaje de algo. Es decir, que te confirmen un experimento, que esta repitencia se haga costumbre y que ya andes en piloto automático. Cuando andas en piloto automático porque ya estás acostumbrado, por ejemplo, si yo camino siempre por una calle, ya es predecible todo, yo puedo ir hasta con los ojos cerrados. Pero cuidado, puede que haya alguien que abrió un hueco la noche anterior y tú todavía vas con los ojos cerrados y vas a caer en ese hueco. O sea, siempre esta posibilidad de sorprendernos debería estar y de hecho está presente. Por tanto, uno debería estar con cuidado, bien sea para mal o para bien. No es cuestión nuestra hacer juicio de valor de la realidad, ni mucho menos interferir en ella como para que se ajuste a mi sistema de creencias. Yo tengo que, con una mente abierta, ir en pos del conocimiento, de la episteme. Esto de que todos los, todos los cisnes son blancos, ¿verdad? David Hume. Y que salieran unos cisnes negros por allí. No es que una cosa sea cierta, una sea menos válida. En este caso al menos no es el caso. Porque es verdad, todos los cisnes son blancos, o la gran mayoría,
Pero no tuvimos en cuenta de que hay una especie también de cisne de color negro. Así que no es que estuvieron equivocados en el sentido de esta cuestión categórica que se estableció de que todos los cisnes son blancos, sino que lo que estuvo equivocado realmente fue asumir el 100%. Debe quedar un margen, y este margen, ¿verdad?, siempre tiene que ver con lo probabilístico. Y esto es algo que no le cabe en la mente al cientificismo. Tiene que ser el 100%. Estos márgenes de error sencillamente terminan por hacer menos válido alguna postura. Y no, simplemente está siendo modesto, ¿no? Si siempre sale, hasta ahora es el caso, lo cual no quiere decir de que pueda ser diferente. En tanto tengo presente el falsacionismo como aquella cosa que puede contradecir como una anomalía, ¿sí? Y que deje yo de asumir ciertos criterios como si fueran una verdad que no se puede derrumbar en algún momento, ¿no? O no puede complementarse o hasta mejorarse. Lo que pasó es que, por ejemplo, ya les ponía un caso aquí, creo que en alguna oportunidad puse esto. Tú puedes decir, no sé, todos los hombres son mortales. Es una premisa, ¿sí? Un ejemplo. No sé, César es hombre, ergo, o por lo tanto, César es mortal, ¿sí? Partes de esa premisa. Tú puedes decir, por ejemplo, partiendo de una premisa que vamos a ver si está bien o no esta premisa, pero aún así sostienes una lógica interna. Pero esta premisa, si está mal, noten este otro ejemplo. Los mamíferos vuelan. Todos los mamíferos vuelan o pueden volar, ¿sí? Los elefantes son mamíferos, ergo, o sea, en tal sentido, los elefantes vuelan. Entonces estamos partiendo de una premisa que hace ver que la lógica interna sea de alguna manera válida, pero que la conclusión tiene una lógica interna, pero no una lógica universalmente aceptada. Y es más, empíricamente refutada, porque no hemos visto ningún elefante volar. Y uno pudiera decir, bueno, pero es que si todos los mamíferos vuelan y el elefante es mamífero, entonces el elefante vuela, pues. Esta lógica, este positivismo lógico no sirve. Y así es en muchos casos. No siempre un positivismo lógico sirve como una causa-efecto. Estos vacíos que quedan, que son una especie de situación que no se puede medir, necesariamente escapan, porque una vez más, ya que no se pueden visualizar a toda comprensión humana, hay un vacío. Si es un vacío, es porque yo no lo veo o porque no existe. Una cosa es que tú no sepas algo, y bueno, está bien, no pasa nada. Y otra cosa es que niegues que eso que no sabes exista. Puede ser que eso que ni siquiera te lo planteas existe y en algún momento lo puedes percibir, cosa que no hiciste en un primer experimento, en un segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, y ya por ahí el 1000 experimentos empiezas a ver, esto no lo tomé en cuenta.
No quiere decir de que apareció, sino que siempre estuvo delante de tus ojos y no lo viste. Por eso es que dicen de que puede ser que, hablando de nuestra capacidad tridimensional, nuestra capacidad más bien bidimensional, nos limita y por eso los sentidos nos engañan. Nuestras capacidades son muy, muy deficientes como para percibir lo real. En todo caso, una realidad, una especie de teoría, pero ya de decir que esto es ley irrefutable por aquello de la costumbre es algo muy osado de hacer, ¿sí? Es algo perfectible, lo cual no quiere decir que sea perfecto. Nuestro conocimiento puede avanzar, siempre puede avanzar, es perfectible y tiene retrocesos. Estos retrocesos implican que necesariamente son cambios y si tú te resistes a los cambios, lo más probable es que implosione, lo más probable es que haya problemas y siempre va a haber una resistencia que a veces es más hostil, pero que al final se va a imponer lo más lógico, lo más cercano al progreso, lo más cercano a la verdad. Eso es lo que se va a imponer. Por ejemplo, no tiene ningún sentido seguir pensando, y si tú lo haces, está bien, pero terraplanistas o geocentristas, toda esta cuestión ni siquiera se plantea ya como algo serio, sino simplemente es una forma de pensar de alguien que se le respeta, pero que no trasciende. Y eso es lo que significa la metafísica. Lo físico es lo que está a los ojos. La metafísica es como una meta de ver más, ¿sí? Ok, yo estoy viendo esto ahora, pero puede ser que haya algo más. Es como una meta siempre pospuesta. Es como un devenir. La metafísica no es algo místico ahí, que está ahí irreconocible, aunque esto también puede tener una connotación dentro de un contexto, puede que signifique eso, pero en el caso de la metafísica de la costumbre, la idea es esta. Meta siempre es algo que está delante, siempre es algo que puede tender a, ¿sí? Como la H que tiende a cero, ¿verdad? Como este, esta cuestión de ir por un todo, que se trata de la paradoja de Zenón, ir por un todo sin llegar, siempre va a quedar algo como un efecto de incompletud, una sensación de incompletud, de que falta algo. Y este algo faltante es como la duda metódica. La duda de que, ok, esto es lo que tenemos, pero puede que cambie. Y esto es escepticismo, pero un escepticismo moderado. No es que no creo en nada, sino que creo en esto, estoy convencido, ¿sí? Y no hay razones para que yo piense en otra cosa todavía. Si hay alguna otra razón convincente, ¿sí? No manipuladora, no de estos argumentos que ni siquiera tienen razón de consideración. Y bueno, una vez que lo consideras, terminas confirmando de que no tienes que inclinarte a eso porque es un retroceso fatal. Pero no debes negar su existencia. La existencia de otro tipo de interpretación está allí, no hay que anularla. En todo caso, convencer al otro, ampliar el acuerdo, como decía Richard Rorty, ¿sí? Mantenerte irónico, en el sentido de no tomarte tan en serio. Porque si tú te tomas tan en serio y te vuelves dogmático a ese extremo, lo que vas a hacer es atropellar a otros solamente porque no piensan como tú. Porque sus costumbres, su cosmovisión tiene que ver con otra cosa y resulta que es uno como nosotros, los seres humanos. O una vez más, Richard Rorty. Ironía y contingencia y solidaridad.
en este libro que yo he nombrado aquí muchas veces. ¿Por qué contingencia? Porque una cosa puede ser de una forma y de otra. Hablando de los ceros y unos. Los ceros y unos son, desde un punto de vista, establece una postura bipartidista o binaria, ¿sí? Así como funcionan los códigos, los algoritmos del lenguaje de la computación, ceros y unos. Pero además puede haber, y necesariamente así ocurre, más allá de esta bidimensionalidad, ni siquiera tridimensionalidad o tripartita, sino más bien hay un multiverso, se asume que hay, así como no como una cuestión alborescense, sino como un rizoma, que existe esta teoría de que hay múltiples dimensiones, ya no dos, ya no tres, cuatro, sino muchas dimensiones, y sobre estas dimensiones nosotros tenemos limitaciones en cuanto al alcance, porque somos seres bidimensionales. Este 0 y 1, también binario, que tiene que ver con la contingencia. Se puede ser de una cosa y de otra. Pero más allá de eso, de una cuestión bipartidista o bipolar o binaria, es que se puede ser de tantas maneras posibles. Y no estoy diciendo que esto se arrastre a cualquier cosa, ¿no? Estoy diciendo que las posibilidades son tan amplias que si yo me quedo con cierta forma nada más, estoy siendo minimalista. Y de alguna manera, estas costumbres que yo he tenido se convierten en dogma y hasta pueden atropellar, porque quien tenga otra costumbre, quien sea movido por otra forma de ver las cosas, yo lo que quiero hacer es un genocidio, porque esta gente no piensa como yo. Esto es totalmente, eh, sí, totalmente algo que, por cierto, la humanidad, estoy pensando en eso ahorita, la humanidad ha pasado por estos momentos de querer el monopolio de algo, ¿no? Y por eso los genocidios han ocurrido en épocas que, bueno, uno diría las civilizaciones con esto del idealismo alemán que se desembocó en los campos de concentración como Auschwitz, y toda esta crítica que hace Adorno a este sistema, en fin, a el despotismo ilustrado y la dialéctica de la ilustración, que habla sobre todo la dialéctica de la ilustración de Adorno, y el otro personaje, no me acuerdo cómo se llama, Oppenheimer, algo así. Vamos a ver si pongo eso por aquí. Ya yo lo he puesto en otra ocasión. Pero toda esta cuestión de creer que nuestra cosmovisión, que nuestras costumbres son únicas, sí. Y bueno, está bien. No hay problema que tú creas eso, pero otro también puede creer lo mismo de sus costumbres. Y puede que sean inconmensurables. Y así deben mantenerse como la otredad irreductible, como decía Levinas. Y si tú, con tus costumbres, tu manera de pensar occidental, tu manera de pensar, no sé, de una óptica, sea cual sea, que tú hayas adoptado como tus principios fundamentales de vida, y son tu moral y lo que te mueve, está bien, pero eso no se puede obligar en otro. No, o sea, nosotros al menos no. Convencer, tratar de ampliar el acuerdo, de que otra persona se convenza y termine persuadiéndose a creer lo que tú
quieres que crea, ok, no hay problema. Pero le toca a esta persona decidir. La base de la obra de Kant, aquí sigo leyendo un poquito, se centra en el estudio de la moralidad pura, dejando de lado cualquier principio empírico y asentando la moralidad en la buena voluntad, que sería lo único bueno, sin restricciones, por cuanto remite la ley moral que dicta la razón pura práctica. ¿Cuál es esta ley moral? La ley moral tiene que ver con el imperativo categórico que dice, según Kant. Uno pudiera estar de acuerdo con esto o no, de obrar de tal manera, de tal forma, que se convierta en ley universal. Y esto, uno pudiera decir, ¿de qué trata esto? ¿Acaso siempre hay buena voluntad? ¿Cuál es el imperativo categórico en este caso? Aquí estoy haciendo un chequeo rápido para ver la frase y ya ir cerrando. Ok, Kant piensa que todas nuestras acciones, ya sean motivadas por inclinación o moralidad, deben seguir algunas leyes. Por ejemplo, si una persona quiere calificar para las nacionales de Frisbee, tendrá que seguir unas normas que le expliquen que debe participar y para tal cosa debe practicar su pase de revés, entre otras cosas. Sin embargo, que esta ley es vinculante por la persona que quiere calificar a las nacionales en Ultimate Frisbee. Ultimate Frisbee. De este modo es vinculante en cuanto a los fines que establece y las circunstancias en las que está. Sin embargo, nosotros sabemos por la tercera proposición que la ley moral debe obligar universalmente y necesariamente independientemente de los fines y circunstancias. Por tanto, y es la pregunta de Kant, ¿qué tipo de ley puede ser la representación de que debe determinar la voluntad incluso sin tener en cuenta el efecto que se espera de él? Kant concluye que la única alternativa restante es una ley que refleje solo la forma de ley en sí, a saber que así, y por ser así, se convierte en una ley universal. Así Kant llega a su imperativo categórico bien conocido, y aquí es donde lo voy a nombrar, que es la ley moral referenciada en discusiones que son anteriores al deber. Kant define el imperativo categórico siguiente: obra solo según aquella máxima por la cual puedas querer que al mismo tiempo se convierta en una ley universal. ¿Sí? Una ley universal. O sea que eso que tú quieres que te pase es en función al bien de todos. Yo le diría, bueno, pero no, es que cada quien tiene sus propios intereses, cada quien tiene su propia realidad, cada quien tiene sus propias circunstancias. Eso es verdad. Pero ¿qué hay si tú no sabes y vas a ciega qué circunstancias te van a tocar? Entonces tú quisieras que todas las circunstancias posibles sean de alguna manera ventajosas o buenas. ¿Por qué? Porque sea cual sea que te toque, en este azar no saldrás perdiendo. En todo caso, como expresaba, se me estaban yendo los nombres. Hay un, yo aquí lo he nombrado, no es Thomas Kuhn. Thomas Kuhn habla de las ciencias normales, ¿verdad? De los paradigmas epistemológicos. Pero bueno, ya me voy a acordar. Es esta premisa que, si se establece como ley universal,
no te termina perjudicando muy a pesar del azar de la vida, no sabes qué te va a tocar. Una persona cuando nace no sabe en qué extracto va a quedar, no sabe nada. Sin embargo, hay condiciones para que, sea donde sea, le toque donde le toque, haya una especie de prosperidad en todos lugares. Hasta el lugar menos próspero tiene algo de prosperidad, ¿sí? Es decir, la costumbre debería ser buena y en algunos sitios menos buena, pero no tan mala como para que no quieras estar allí. Y este principio establece justicia social, algún tipo de equidad, que no es igualdad. La equidad tiene que ver que el menos desfavorecido de nosotros pueda de alguna manera tener unas condiciones de vida de todas maneras óptimas, suficientes. Que eso le pase al menos desfavorecido, entonces ya hay una garantía de que todo lo demás puede estar bien. Entonces no hay una competencia de lo bueno y lo malo, sino de lo bueno y lo más bueno todavía. Es decir, se puede seguir mejorando, lo que no se puede seguir es un retroceso. Eh, Voy a buscar aquí rapidito porque me quedé picado, que tengo que buscar esto. No puede ser que se me haya olvidado ese nombre, si yo lo he nombrado aquí muchas veces. Ajá, ya me estoy acordando. John sé qué es. John, y vamos a poner aquí justicia social. Y eso me va a salir enseguida porque sí trata de eso. De hecho, yo voy a hacer un tema que hable de eso. John Rawls. John Rawls. Él habla de la justicia social, sobre la equidad. Y sobre todo esto que le estoy diciendo que se desprende de esta hiperativo categórico kantiano. Obrar de tal manera que esto se convierta en una ley universal. Hacer que todas las cosas funcionen suficientemente bien para que el menos desfavorecido de nosotros, y esto es justicia social, esto es equidad, muy a pesar de que las costumbres de cada persona y su configuración y su sistema de vida, y no importa dónde nazca, esto es una utopía, evidentemente, estamos hablando de condiciones ideales, pero no importa que esto suceda con tal de que todo el mundo va a obrar, no como esta inmisericordia y relaciones de poder que terminan perjudicando al amo y el esclavo de Hegel, ¿verdad? O de la pedagogía del oprimido, que evidentemente ve al otro como lo peor y yo quiero ser el amo. No es que yo quiero que todos sean eh, prósperos, sino que yo quiero ser el amo para conquistar. El esclavo quiere ser el amo. Pero no, no se trata de esto que es evidentemente puro utilitarismo. El utilitarismo tiene sus consecuencias trágicas en las relaciones personales, interpersonales. Es más, en la relación de nosotros con el medio ambiente. Yo voy a hacer todo lo que sea necesario con tal de yo estar bien. Eso es egoísmo. Eso es bien para mí, pero no es bien en sí. En cambio, el bien para mí, que es egoísta, es básicamente lo que leímos hace ratico, ¿verdad? Es vinculante. Pero la ética o el bien universal tiene que ver con la premisa antes señalada, obrar de tal manera, según una máxima, por la cual puedas querer que al mismo tiempo se convierta en ley universal. Si yo defiendo una cosa y esta se me puede revertir, si yo pienso en eso, yo lo voy a pensar mejor, ¿sí? Imagínate que si tú dices, no, demasiado, le están dando demasiado dinero a esos viejos, las pensiones están demasiado altas. Claro, tú dices eso mientras eres joven, pero si eres viejo, entonces tú de hace años dijiste que las pensiones deberían ser más bajas o deberían eliminarlas,
Llegas a viejo y no tienes pensiones por algo que tú mismo dijiste de joven, que tú promulgaste y apoyaste. Entonces cualquier cosa que digas puede revertirse, la verdad. Así que esta ley es un principio que, por cierto, hay una regla de oro, ya es cristiana, que está muy por encima de esto, muy adelantada a su tiempo, y yo diría que es el origen, quizás, porque Immanuel Kant también era una persona muy religiosa. Eh, Era un luterano, creo. Bueno, no me crean mucho, o mejor dicho, asegúrense de eso. Yo creo que sí estoy seguro de que es así. Luterano, luterano. Bueno, en fin, probablemente él también estaba muy, y yo he leído eso en otro lado, en las mismas obras de Immanuel Kant y en aquellos libros que hablan de las obras de Immanuel Kant, porque siempre hay esto, ¿no? La crítica de la crítica de la crítica en diferentes libros que usted lea. En fin, él tuvo que haber tomado en cuenta también el principio de la ley de oro o ley áurea de que es positivista, no negacionista, no negativa. No es que yo no le hago a usted esto para que usted no me lo haga a mí. No, es más bien proactiva. Haz a los demás lo que te gusta que te hagan. En el sentido de que si yo obro bien, independientemente de nadie, sino simplemente mi conciencia me lleva a, entonces pensando en que esto que yo hago puede revertirse, y de hecho va a ser así en alguna manera, y no se trata de un karma, simplemente es una consecuencia de causa-efecto, si se quiere. Entonces yo me voy a pensar mejor en cómo voy a actuar, qué ley voy a promulgar, y eso quizás me detenga a hacer estupideces. Sí. Bueno, entonces la costumbre, cuidado, no hay que guiarse tanto por la costumbre, sino por la certidumbre y manteniendo un punto de vista moderado, eso sí, de de David Hume en cuanto a no ser un negacionista, porque no era tal cosa la que él promulgaba. En aquella época, en su momento cuando él promulgó esto, se le tachó de ateo. Lo que quiero decir con esto es más bien que hay que tener un, una visión amplia, una mente abierta y reconocer que aunque tengamos el 99,9999% de certidumbre, siempre va a haber una posibilidad de que sea de otra manera. Y al ser de otra manera, y al poder ser de otra manera, bien sea porque te des cuenta o porque te lo haga saber otro, o porque las circunstancias se sucedieron de otra forma, aunque eso contradiga y refute las costumbres que tenías, eso debes considerarlo para replantear. ¿Sí? Así que moderadamente deberíamos tener esta especie de, se me olvidó la palabra, ya la voy a sacar, pero sí, no es que no creamos en nada, no es que no tengamos nuestras propias creencias y sin embargo estas puedan tener en la actualidad eh, el potencial de llamarse verdad. Sí, y la verdad sí existe. Ahora que tengamos una parte de la verdad y no la plenitud de ella, eso también es algo que debemos considerar. Y en todo caso respetar, más bien persuadir a otros, si es que quieres ganarlo, como una especie de ampliar el acuerdo, ya dicho por Rorty. Estoy hablando todo esto para concluir y que salga la palabrita que se me olvidó. ¿Sí? Eh, David Hume, ¿acaso se le pudiera considerar un dogmático por no creer en nada? ¿Acaso él decía eso, no crean en nada?
o no crean tanto en sí mismo como para decir que en esto de pienso, luego existo, yo soy el que pienso y soy el que voy descifrando el mundo, y como yo lo descifro, así es el mundo. Es una realidad, es una verdad, pero será lo real, será la verdad en sentido absoluto. Entonces yo me mantengo irónico y definitivamente también me debo mantener con un moderado escepticismo. Salió la palabra. Un moderado escepticismo. Para que las costumbres no me lleven a ser un dogmático empedernido. Y eso es más grave, súper grave. Vamos a tratar de cerrar aquí porque hasta aquí lo voy a dejar. Chao, chao.